Un oscuro y poderoso brujo podría transformar para siempre el rumbo de la historia. ¿Es posible sanar a una persona que se encuentra a miles de kilómetros de distancia? ¿Le agradan las películas de terror? ¿Y si le dijera que no todo es producto de la ficción? Aunque no lo crea, le afirmo que hay una bruja cerca suyo. Una mujer asegura modificar la realidad y con ella la forma en la que entendemos la medicina. ¿Usted considera que el mundo es un lugar misterioso? Yo creo que sí. Que la naturaleza y la mente esconden increíbles secretos que solo son revelados a unos pocos elegidos. Nuestros antepasados los apodaban sabios, conocedores o incluso viajeros. Y los llamaban chamanes. ¿Tendrán ellos las respuestas a los interrogantes que nos rodean? Ese es el enigma que intentaremos descifrar. ...29 de abril de 1979... Ciudad de México. En una humilde vivienda de la colonia Roma, a la edad de 79 años, falleció Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, quien para muchos ha sido la chamana más enigmática de todo México. Ella aseguraba tener la capacidad de extirpar un cáncer o realizar un trasplante solo utilizando sus manos y un cuchillo de cocina y sin aplicar anestesia a sus pacientes. Científicos e investigadores de renombre mundial han intentado descifrar sus misteriosos métodos, pero ninguno lo ha conseguido. ¿Realmente poseía Pachita esas habilidades? Mi abuela fue una niña muy inquieta. Desde niña ya ella sentía y sabía que traía algo especial, era una niña especial. Sin embargo, el don que Pachita parecía poseer aterrorizaba a su madre. Ella veía a la gente y le decía, mira mamá, esa persona se va a morir. La gente que estaba enferma, obviamente, que estaba mal, y pasaba. Y por esa situación no la quería la gente. Cuando tenía 4 o 5 años, la dejaron los padres y ahí la adoptó un tal Charles, aparentemente un negro antillano. Este misterioso hombre trabajaba en un circo y decidió llevar a Pachita con él. Estuvo mucho tiempo viviendo en el circo y ese africano le enseñó muchas cosas. A meditar, a curar, cómo manejar sus manos. Le enseñó todas las artes del hecho del manejo de plantas y el trabajar con quizás estados no ordinarios de conciencia que muy probablemente hayan venido del África con toda la tradición, digamos, que tiene toda la parte africana. Charles le enseñó a Pachita a utilizar y perfeccionar su increíble habilidad. Fue así como inició un camino que la llevaría a rodearse de las personalidades más poderosas de México. Que fue soldadera de Pancho Villa, es decir, eran las mujeres que llevaban la comida a los soldados o cargaban los fusiles. Ahí un poco se pierde la historia hasta que vuelve a aparecer en Ciudad de México, donde ahí justamente adquiere la fama de curandera, de chamana. Un chamán es aquel que trabaja con estados no ordinarios de conciencia, o sea, por determinados métodos, rituales, plantas, bailes, aislamiento sensorial, música, tambores, puede entrar en determinados estados de conciencia y obtener información de otro lado. Un chamán lo que hace es utilizar el conocimiento que tiene de la naturaleza, de los elementales, porque hay conciencias elementales en todo lo que es y existe en la creación. Lo utiliza para que la gente le vaya bien, para que la gente esté en armonía, para que la gente pueda evolucionar.
Pachita se transformó en una de las chamanas más famosas de México. Decenas de personas formaban fila frente a su vivienda cada día para recibir una de sus increíbles sanaciones. Pachita era una persona muy conocida en México. Por su consulta podía pasar desde un congresista hasta personas de estratos muy bajos. Miles de personas comenzaron a buscarla tratando de que los sanara, ya que ella se había especializado en algo llamado cirugía psíquica. Las operaciones psíquicas tienen como fundamento que no hay incisiones, no hay heridas, no hay nada. Simple y sencillamente se hacen determinados movimientos para que la conciencia de la persona pueda entrar en el cuerpo de la otra persona y poder de una manera prácticamente gráfica hacer el trabajo y extirpar ya sea alguna enfermedad o algún mal que tenga la persona. Los cirujanos psíquicos aseguran que son capaces de operar con el solo uso de sus manos. Sin embargo, Pachita utilizaba un cuchillo con el que realmente cortaba la carne de sus pacientes. Pachita utilizaba un cuchillo con un mango y un aislante, el cual operaba abriéndole el cuerpo y extrayendo los órganos malos, poniéndoles órganos que estuvieran sanos. No solamente sacaba el órgano enfermo, sino que en muchos casos materializaba otros órganos y ese órgano se introducía dentro del cuerpo y empezaba nuevamente el funcionamiento. Los enigmas alrededor de Pachita llamaron la atención de prestigiosos investigadores de todo el mundo, como Alejandro Jodorowsky, quien incluso llegó a someterse a una de sus operaciones. Su hijo Cristóbal fue testigo de ese procedimiento. Yo tenía 7 años cuando la conocí. Pachita operaba justo frente a nuestra casa y se entraba en esta habitación que estaba alumbrada por muchas velas. No es que era como en una especie de penumbra oscura, sino que había bastante visibilidad. Mi madre se operó, tenía un quiste y se le fue. Y yo vi la operación de mi mamá. Y mi padre tenía también una situación en el hígado, también se le fue. Y yo vi la operación de mi padre con mis propios ojos. Mientras operaba aparecía el órgano, sacaba uno y tenía otro en la mano. Entonces era como una especie de intercambio y luego cerraba con la mano. Y fue impactante. Pachita aseguraba que era capaz de sanar cualquier tipo de enfermedad con el empleo de sus manos y un cuchillo. Pero, ¿puede ser eso posible? ¿Realmente los cirujanos psíquicos son capaces de operar sin tener ningún conocimiento médico? Cristóbal Jodorowsky ha dedicado muchos años a estudiar este fenómeno. He investigado a los prestidigitadores sanadores. He ido a Brasil, he ido a la India, estuve un buen tiempo en la montaña de Sorte trabajando con los espiritistas venezolanos, con los vudú. He trabajado con cirujanos filipinos y ellos me han explicado que haciendo como si insertaran vísceras y etcétera, las personas se sanaban y hacían como que se operaban y hacían como que si sacaban algo y lo cortaban y luego aparecía lo otro y eran, prestidigitadores fenomenales. Entonces hay un fenómeno de sugestión. Entonces, ¿era Pachita una mera estafadora? Durante mucho tiempo los detractores de Pachita aseguraban que la sangre que brotaba al momento que ella hacía las incisiones, que los órganos que ella tomaba con sus dedos, decían que se trataba de animales. Cuando se hicieron los análisis, los estudios tanto de los órganos como de la sangre, se percataron que era sangre humana y que los órganos correspondían realmente a la persona que estaba ahí frente a Pachita. Y yo pude ver cantidad de operaciones, más de 30 operaciones vi. Y yo miraba y no se veía. No tengo ningún recuerdo de haber visto truco. ¿Realmente poseía Pachita la capacidad de operar a sus pacientes? Y de ser así, ¿cómo lo hacía? Ella, cuando llega a México, empieza a meditar y cada vez pasaba más tiempo meditando. Y en una de esas meditaciones entró en su materia Cuauhtémoc. Pachita decía que la persona que actuaba a través de ella, el hermanito como ella le llamaba,
era nada más ni nada menos que Cuauhtémoc. Cuauhtémoc significa el sol que desciende en náhuatl. Fue el último emperador que tuvo el imperio azteca, también se le puede decir el tlatoani. Él defendió Tenochtitlan en 1521 contra los españoles. Lamentablemente no consiguieron ganar y él fue hecho prisionero. Lo torturaron, pero siempre mantuvo mucho valor, lo cual es algo que hizo que trascendiera en nuestra historia. Y Cuauhtémoc es el que representa lo último de la cultura de los pueblos libres indígenas. Y es justamente la entidad que se encarna en Pachita. Es decir, que él, cuando entraba en su materia, en su cuerpo, era quien iba manipulando los órganos y dando esa sanidad a las personas que estaban tendidas en ese momento. Pachita aseguraba que ella no realizaba las operaciones de sus pacientes, sino que su cuerpo era un instrumento que utilizaba Cuauhtémoc, el último tlatoani. Una canalización real se hace a través de sistemas de armonía y equilibrio y vibración también, por supuesto, para que la persona, el ser que está canalizando a través de ella, pueda hablar y decir determinadas cosas. Ella tenía una voz muy aguda y en algunos minutos cambiaba completamente y aparecía esa otra dimensión y la energía en la habitación era bastante impresionante. Pachita era una mujer sencilla que poseía una habilidad asombrosa y nunca dudó en utilizarla para ayudar al prójimo. Pachita básicamente era una chamana. No solamente operaba psíquicamente, sino que ella intentaba contarle a la gente cómo había que seguir un camino espiritual de paz, que es el mismo camino que han llevado las tribus ancestrales mexicanas. Y luego una cosa muy clara: sus pacientes sanaban. Eso es lo más inquietante y además no cabe ninguna duda de esto. No era una diosa, pero fue una chamana realmente que marcó la historia de México y, si me apuran, de América Latina. Me parece que Pachita fue un ser excepcional. Era una persona cuyo cerebro funcionaba en una determinada sintonía que ella después lo utilizaba para sanar a sus pacientes. Sí, era una persona muy humana, muy entregada a lo que hacía. Es un ser que tenía un don, no solo un don de actuar de cierta manera, pero sino un don humano, ¿sí? Tenía una presencia humana que ya por el hecho de estar cerca producía un efecto. Y no encontré a nadie similar. Tras su fallecimiento, Pachita dejó un halo de misterio alrededor de sus asombrosas intervenciones que han sido estudiadas por prestigiosos investigadores de todo el mundo. Sin embargo, nadie obtuvo respuestas. Tal vez algún día, cuando se logre develar ese enigma, la medicina mundial se transformará para siempre. El juramento hipocrático compromete a los médicos a consagrar su vida al servicio de la humanidad. Pero ¿y si le dijera que hay algunos que continúan con su promesa, incluso después de la muerte? Año 2022, Río de Janeiro, Brasil. El Centro Espírita Tupiara es uno de los templos más enigmáticos del mundo. En el interior de sus paredes reside un grupo de monjes que afirma tener la capacidad de salvar vidas, incluso aquellas que la medicina da por perdidas. Cuando yo tenía 8 años, fui diagnosticada con un tumor acá, justamente en esta parte de la garganta. El pronóstico fue que el tratamiento tenía el 50% de buenas posibilidades y el 50% que yo no viviera. Antes de la cirugía, que se programó para 2 semanas, alguien le cuenta a mi mamá que en Brasil hay unos monjes que se llaman los monjes Tupiara. Y vamos a este templo. Mi mamá me toma de las manos y me dice: vas a pasar a una operación, pero no estés nerviosa. ¡Wow! Y yo lo único que sentía es que mi corazón se salía.
Sin embargo, la joven Gloria no iba a ser operada, sino que iba a someterse a una de las prácticas secretas llevadas a cabo por los enigmáticos monjes del templo espírita Tupiara. Nosotros volvemos a Chile y cuando se toma el examen, yo no tenía absolutamente ningún tumor. Y el doctor dice una palabra que dice, no creo en brujo caray, pero que los hay, los hay. Pero, ¿cómo podrían estos sacerdotes curar un tumor en la garganta sin realizar ningún procedimiento quirúrgico? El centro Tupiara, que está ubicado en Río de Janeiro, fue creado por un médium. Y a partir de los años 60, este centro Tupiara fue organizado para realizar una sesión de sanación. Un equipo espiritual de médicos o de espíritus que tratan esa enfermedad específica. Los monjes del templo Tupiara aseguran poder canalizar los espíritus de médicos ya fallecidos y que, a través de ellos, logran sanar a los enfermos, incluso a aquellos que no están físicamente allí. Allí en el centro Tupiara reciben anualmente varias cartas que llegan por correo solicitando que se realicen procedimientos de curación. Esta carta contiene allí la enfermedad que la persona está atravesando. También te piden que pongas la dirección, porque a través de este trámite será enviado a los domicilios de las personas aquellas entidades que realicen la cirugía en caso de ser necesario para esa cura. ¿Realmente los monjes Tupiara poseen la capacidad de canalizar espíritus de médicos fallecidos, no solo en el templo, sino también a distancia? Muchos testigos aseguran que sí, y que eso los ha salvado de una muerte segura. Me dijeron que tenía una deformidad en el corazón. Todas las personas en el corazón nacen con 3 arterias, yo tenía 2 arterias. Eso provocó que mi corazón trabajara el doble. Y llegó un momento que ya no podía, el corazón volvía más sangre. Llegué al hospital muy grave. Dijeron que tenía 3 opciones. La primera opción, que la más remota, que saliera todo bien. La otra opción, te encontraron un corazón de trasplante. Y la otra, que era la más alta, que me muriera en la operación. Y decía, pucha, si me opero y me sale mal, voy a perder todo. O sea, tengo un hijo y prefiero estar con mi hijo para tener el tiempo que quiera. O sea, lo que me queda, disfrutarlo con él. Yo pensando que me podía decirme te quedan 3 meses, 4 meses de vida, me dijo que a lo más me quedaba 1 semana de vida. Para continuar viviendo, Rodrigo debía someterse a una intervención quirúrgica, pero los médicos le aseguraron que su corazón no resistiría la cirugía. ¿Serían los monjes Tupiara su última opción? Me contacté con ellos, escribí la carta, mi nombre, mi root, mi ciudad, la dirección donde ellos tenían que acudir y que estaba realmente enfermo y la envié. Eso fue todo. ¿Podrían los monjes salvar a un hombre con un pronóstico tan desalentador? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona recibe la respuesta del centro Tupiara, se le indica a la persona en su domicilio que se quede en la fecha y hora solicitada. La persona se acostará en una cama, con sábanas blancas, con ropa ligera, con una jarra de agua. Después de eso, la persona se acuesta en la cama y espera la cita. A partir de ahí, en ese momento, se lleva a cabo todo un proceso, casi como una cirugía normal. Pero desde la otra dimensión, se puede decir que sí, desde el lado espiritual. Y la respuesta era que ellos me iban a atender. Había un doctor que él se hacía cargo de la sanación. Y a esa hora yo recuerdo que solamente sentí unos ruidos como si una persona hubiera andado por ahí. Y yo no sé cómo, pero a las 9:30, que hay un ensueño pero profundo. Tras recibir una sanación de los monjes Tupiara, Rodrigo debió someterse a la tan temida operación del corazón. Lo que sus médicos encontraron durante el procedimiento fue asombroso. Recuerdo que llegaron 2 médicos a verme en forma inmediata y ahí me dijeron, Rodrigo, tú cuando te abrimos el corazón deberías estar muerto porque en tu aorta tenías como un tajito
que ni siquiera te estaba llegando toda la sangre. Me dijeron que me iba a sanar. ¿Cómo? No sé, pero me iba a sanar. A vivir, eso fue hace como más de 6 años y aquí estoy. ¿Realmente fueron los monjes Tupiara quienes lo salvaron? Si es posible curar a distancia, hay diversos estudios que refieren que las personas que han logrado desarrollar una cierta capacidad psíquica de concentración podrían alterar acontecimientos que están más allá de su espacio físico. De hecho, una de las fuerzas más poderosas que tiene el ser humano es lo que habitualmente denominamos fe, que como dice la Biblia, es la convicción de lo que no se puede observar. Para la ciencia, todo lo que se puede medir, probar, replicar, explicar es científico. El poder de la oración es una fuerza interna. No puedes hacer nada de lo que dije. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede explicar, pero que funciona, funciona. Se sabe que sería muy posible que nuestro cerebro sea capaz de producir una curación activando ciertos centros neuronales, pero la ciencia no está al nivel todavía de lograr identificar cómo pudiera ocurrir esto, aunque se sabe que ocurre. ¿Podría ser el propio cerebro de los pacientes el que produce la sanación? ¿Será la ciencia capaz de demostrar algún día el verdadero poder de nuestra mente? ¿O existe algo más? El reconocido investigador Rafael Amorín se ha sometido personalmente a una supuesta cirugía a distancia de los monjes Tupiara. Hace 40 años prácticamente me atacó y me picó un insecto que no pude identificar. Fui a los médicos, hicimos todo el procedimiento, me pusieron inyecciones, pero no fue suficiente. Empecé a perder un poco la sensibilidad del brazo, yo no lo sentía, así que decidimos hacerlo entonces, a escribir una carta al Centro Tupiara en Río de Janeiro. Cuando comenzó el procedimiento vi que estaba en un estado de letargo y somnolencia y pude ver claramente personas que ingresaban a la habitación. Y en ese momento pude sentir el toque de la mano de alguien en mi brazo izquierdo. De allí en adelante no recuerdo mucho, que me quedé dormido. Me desperté 15 minutos después, con los movimientos de mis brazos recuperados. Tras la intervención, Rafael recuperó por completo la movilidad de su brazo, pero eso no fue suficiente prueba para él. Como soy una persona muy curiosa y a veces un poco escéptica por tratar asuntos paranormales de manera científica, fui a averiguar quién era el ente que vino a verme. Porque junto con la carta viene el nombre de este médico astral y había un nombre. Era Chagas. Y me acordé de Carlos Chagas, que es un científico nuestro, que fue quien descubrió el mal de Chagas. Y de hecho, más tarde terminé descubriendo que el animal que me había picado era un mosquito barbero. Increíblemente, el mosquito barbiero, conocido también como chinche o vinchuca, es el principal transmisor del mal de Chagas, la enfermedad que descubrió el médico que presuntamente curó a Rafael. ¿Será eso una prueba de que los monjes Tupiara realmente tienen la asombrosa capacidad de sanar canalizando espíritus de médicos ya fallecidos? Y de ser así, ¿qué otros secretos se esconderán en el interior de las enigmáticas paredes de su templo? Desde el mítico Merlín hasta el enigmático Rasputín, los brujos siempre han estado ligados a los espacios de poder. Y para muchos, son ellos quienes en verdad manejan los estados. 1 de julio de 1974, Buenos Aires, Argentina. María Estela Martínez de Perón asumió como presidente del país, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en toda Latinoamérica. Muchos aseguran que habría llegado hasta allí guiada por un hombre calvo y demacrado, que ocultaría el poder más oscuro que tuvo la democracia argentina. Se llamaba José López Rega, pero era conocido como el Mago Negro. López Rega había nacido en 1916, su madre muere cuando él nace, su padre era taxista. Era un individuo bastante introvertido, era poeta, era cantante, pero tenía una estructura de personalidad singular.
se inició en los estudios de la astrología siendo muy joven. Era un estudioso profundo de algunas de estas temáticas. Pertenecía a más de una logia. El concepto de brujo de López Rega comienza cuando él cree que tiene los poderes y las capacidades para, por ejemplo, hablar con personas fallecidas, y que esas personas además le daban información de trascendencia. Ingresa a la policía porque le da un sueldo y empieza a trabajar como custodio en la residencia presidencial, pero sin ningún tipo de relación con Perón y con Evita. En ese momento, el presidente de la República Argentina era Juan Domingo Perón. Eva Duarte, su esposa, ha inspirado películas, obras de teatro y musicales. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. Se la recuerda por su gran carisma, y aunque fue una de las mujeres más importantes de la política argentina, nunca ocupó un cargo público. En las elecciones de 1951, la fórmula iba a ser Perón-Evita, y ella ya se había revelado el cáncer y fallece al año siguiente. Evita falleció en 1952 a causa de un fulminante cáncer. Su cuerpo embalsamado fue secuestrado y enterrado en Italia bajo un nombre falso. 9 años después, el por entonces expresidente Juan Domingo Perón volvió a casarse. Su nueva esposa se llamaba María Estela Martínez, pero era conocida como Isabelita. Isabel era una bailarina que encuentra a Perón en Panamá, que también se había criado en el espiritualismo, pero también era una mujer solitaria y muchas veces inestable en términos de personalidad. Era una mujer muy ambiciosa, siempre lo fue en todos los ámbitos donde se desarrolló, también cultora de estas prácticas del espiritismo, de buscar hablar con los muertos, de buscar herramientas de conocimientos superiores. En 1965, Isabelita conoció a López Rega. Para muchos historiadores, ese encuentro marcaría el rumbo de la Argentina por las siguientes 2 décadas. López Rega conoce a Isabel Perón, tienen una conexión espiritual, y en el año 66, en junio, decide llevarlo a vivir a la casa de Perón. Rápidamente, López Rega se transformó en el secretario personal de Juan Domingo Perón, siempre bajo la protección de Isabelita, de quien, aseguran, se consideraba guía espiritual. López Rega aprovecha esa situación, tiene como esa perspicacia, ese talento. Entonces componen una alianza personal, espiritual y política. Una de las búsquedas más importantes que los termina uniendo es la necesidad de conquistar a las grandes masas, tomando el carisma, el conocimiento popular que tenía Evita. ¿Cómo incursionar en la política frente a este terremoto social que había representado Eva Perón? Eva Perón se reunía con los sindicalistas, iba a un taller ferroviario y les pedía que levantaran una huelga. Isabel solamente llevaba el té a las reuniones políticas, no encontraba su lugar en la política. Y López Rega era el sostén para ese lugar en la política. Y todo cambió a partir de 1971, cuando Perón finalmente recupera el cadáver secuestrado de Evita y lo lleva a su casa. A partir de ese momento empieza una nueva historia. El cadáver de Eva tiene una fuerte presencia en la casa y es como la cuarta persona de la casa, al lado de Isabel, al lado de López y al lado de Perón. Muchos aseguran que ese fue el momento en el que se comenzó a gestar una idea que cambiaría el rumbo de la historia de todo el país. López Rega le propuso a Isabel un tipo de ritual con el propósito de, digamos, conducir el espíritu, los poderes o el alma de Eva Duarte a Isabel. Tenía que colocarse en la mesa, nuca contra nuca,
de Isabel y de Eva, para que él mediara y actuara de oficio para transferir ese espíritu. Y empiezan a desarrollar las grandes sesiones tratando de transferir todo lo que era ese caudal de energía, de empatía con la gente, de carisma que tenía Eva Duarte a Isabel. López Rega le dice que Isabel tiene que vaciar su personalidad para que el espíritu de Eva entre en su personalidad y poder redimir ese karma de Eva de no haber podido ser vicepresidenta. Entonces que él va a transformarla en vicepresidenta a Isabel. López Rega le habría asegurado a Isabelita que esos rituales iban a transformarla en una personalidad tanto o más importante que Evita Perón. Pero, ¿puede ser eso posible? Y la fórmula para el 12 de octubre de 1973 es Perón-Perón, Perón-Isabel. La fórmula Perón-Perón triunfó en las elecciones y Juan Domingo fue presidente por tercera vez, pero falleció en 1974. Isabel, su vicepresidenta, asumió la conducción del país, aunque muchos aseguran que no estaba sola en la toma de decisiones. Y López Rega venía pegado con Isabel. Y quien sostiene, en términos de personalidad y en términos políticos y en términos humanos, a Isabel es la persona que hace 10 años que la acompaña. De la mano de Isabel, López Rega fundó la AAA, un grupo parapolicial que acabó con la vida de cientos de personas y fue la antesala de la dictadura militar más sangrienta que vivió el país. Y López Rega e Isabel eran las dos personas que tenían el poder político en la Argentina, y el cadáver de Perón y de Evita estaban en una cripta, ahí a pocos pasos, en la residencia presidencial. Isabel Perón era discreta e insegura, pero luego de conocer a López Rega, se transformó en la primera mujer presidente de Argentina y de América Latina. ¿Habrá sido eso consecuencia de los supuestos ritos que López Rega realizó sobre el cuerpo de Evita? ¿Hasta dónde llegaba el poder de este enigmático y oscuro hombre? Según un estudio, la geopolítica de Australia lo convierte en el país con más posibilidades de sobrevivir a un apocalipsis zombie. Parece una broma, pero yo le recomendaría que vaya consiguiendo un boleto de avión. Febrero de 1980, Leicester, Haití. Angelina Narcís se hallaba trabajando en el jardín de su vivienda cuando un hombre se le aproximó y le dijo: «Hola, hermanita, he vuelto». La mujer fue presa de la confusión y el desconcierto. La última vez que había visto a su hermano Clairvius había sido 18 años antes, cuando el hombre fue sepultado. La historia de Clairvius Narcís es una de las más impactantes en Haití y nos lleva hasta el año 1962, cuando este hombre fue llevado a la clínica Albert Schweitzer en la ciudad de Les Chapelles. Este hombre presentaba síntomas como pérdida del conocimiento y también escupía sangre. Después de estar internado allí, 3 días después fallece, siendo su hermana y 2 de los médicos que lo atendían testigo, por supuesto, de este deceso. El certificado de defunción de Clairvius fue firmado por un médico estadounidense y otro haitiano, y señalaba como causa de su deceso la hipertensión maligna y el edema pulmonar. Sin embargo, esa no era la verdadera causa de su muerte. Lo que Clairvius Narcís narró a su familia es que en el hospital él podía escuchar a los médicos decir a la familia que había fallecido, vivió también la misa, el funeral e incluso de haber sido enterrado. ¿Cómo podría ser que Clairvius estuviese vivo, incluso cuando 2 médicos hubiesen certificado su fallecimiento?
Narcís asegura que él fue víctima de un embrujo, de un hechizo por parte de un bokor o brujo vudú. Contó que aquella misma noche fue desenterrado por un santero, por un hechicero vudú, que lo revivió a través de una pócima y que lo llevó a su plantación de azúcar, donde le obligaron a trabajar en estas labores agrícolas. Pero hay algo más interesante en esta historia, y es que durante los 18 años en los que Clarisse estuvo perdido, aseguró que había sido un zombie. Luego de ser considerado muerto durante 18 años, Clervius regresó a su casa y declaró que había sido un zombie. ¿Realmente existen estos muertos vivientes? Muchos antropólogos aseguran que sí, y que su origen se debe al temido y misterioso polvo zombie vudú. ¿Los zombies existen o no existen? ¿Son los zombies lo que uno ve en series o películas o es otra cosa? Lo concreto es que los zombies existen. El vudú es una religión que está rodeada de magia y misterio. Lo que la ha hecho más famosa a nivel mundial, obvio, ha sido el tema de los zombies, que pasaban como una leyenda urbana dentro de la gente hasta que llegó un antropólogo, Wade Davis, y lo que hace este señor es asistir a una ceremonia donde se fabrica un polvo zombie. El bokor, que es el sacerdote, se echa en un guante de cuero un poco de este polvito, lo sopla y al estar en contacto con la piel de otra persona, lo que sucede es que muy rápido, en muy pocos minutos, esta persona entra a un estado de catalepsia. ¿Qué es lo que sucedía? Esta gente era despertada, luego le daba también otra serie de hierbas y esta persona retornaba a la vida. El polvo zombie era una mezcla, donde está también la parte ahí del terror y del misterio, porque esa mezcla tenía huesos humanos picados y demás para hacer ese polvo, pero el componente esencial es la tetrahidrotoxina del pez globo. Ese misterioso polvo zombie se volvió el centro de numerosas investigaciones en la que participaron antropólogos, biólogos y científicos de diversas áreas de la medicina. Fue así como el Dr. Wade Davis descubrió la mortal tetrodotoxina. Pez globo es para nosotros en nuestro país es muy especial pez porque tiene un veneno muy peligroso. Si pinchamos algo más de parte de piel, largan tetrodotoxina y ese cuchillo que está mojado de tetrodotoxina, que cuando toca lomo, ahí ya no podemos comer. El pez globo es muy apreciado en la gastronomía japonesa, en donde se le utiliza para preparar fugu, un manjar costoso y con un potencial muy letal, ya que un solo pez podría matar a 30 personas adultas. Pez globo es para limpiar, tenemos que tener licencia nacional o provincial de Japón, tenemos que pasar a un examen muy difícil. Caso del restaurante, para limpiar a pez globo, que tenemos que tener una caja de acero oxidable numerado con llave. Cuando está limpiando piel y todo el intestino que guardamos dentro de esa caja con llave. Día siguiente tenemos que llevar al mercado de pescado, tenemos que quemar ahí oficialmente porque es peligroso para el cliente. ¿Podría ser el letal pez globo el secreto del polvo zombie? ¿Es su toxina la responsable de acabar con la voluntad de quien la consume? Y de ser así, ¿de dónde obtuvieron los brujos vudú el conocimiento para manipular un animal tan peligroso? En el vudú existe un mundo espiritual muy complejo que está conformado por loas. Hay loas buenas, loas malas y loas neutras. Todo este ritual se realiza a través de un bokor, que es un sacerdote o un chamán vudú que practica la magia negra. Estos bokors dicen que a través de las loas tienen la posibilidad de que este hombre que ha muerto o que cree haber muerto sea poseído por alguna loa mala y sea despertado. Ahora, cuando es despertado, pierde la voluntad y a partir de ese momento solo hace lo que el bokor le ordena.
Hay que entender que el tema de la zombificación también es un asunto cultural de Haití. Es tan así que muchos de los castigos a la sociedad se dan a través de este ritual o de esta pócima. El veneno incluso está castigado su uso dentro del Código Penal de esta nación. En Japón el grupo se llama Fugu generalmente, pero de Osaka dicen Teppo. Teppo significa es de escopeta. Te tocan, te mueres. Si bien se cree que la tetrodotoxina es uno de los ingredientes principales del polvo zombie, nunca pudo ser demostrado científicamente. Y eso deja el secreto de los Bokor aún sin respuesta. Las brujas de los cuentos utilizan sombreros puntiagudos, túnicas negras y varitas. Pero en la vida real se encuentran mucho más camufladas y podrían ser su vecina o incluso su compañera de trabajo. Año 2022. Las brujas han formado parte de todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad, siempre asociadas al diablo y a la oscuridad. Pero, ¿existen realmente o son solo metáforas del comportamiento humano? La magia puede ser blanca o negra, depende de la persona que la esté ejecutando. Vamos a recordar que la creación es producto de una dualidad. Tenemos una parte de luz, una parte de oscuridad. Cuando alguien utiliza esa parte negativa, eso se considera magia negra. Lo cierto es que las brujas y brujos de la Edad Media, que en teoría tenían pactos con el diablo, era justamente el mote que le daba la Iglesia Católica a las mujeres medicinas de Europa. Las brujas eran chamanas europeas, solamente que en Europa no había la cantidad de plantas psicoactivas que hay en nuestra América. Había un determinado ungüento de las brujas, que generalmente se absorben a través de las mucosas. Entonces tomaban un palo y ese palo lo untaban con ese ungüento y lo ponían por las mucosas, concretamente, por ejemplo, por la vagina. Entraban en lo que es el vuelo mágico hacia otras realidades que tiene el chamán, y eso que quedó dentro de la tradición de la famosa escoba voladora de las brujas. Lo que es interesante es que en la actualidad la brujería sigue existiendo y permea toda la sociedad: políticos, empresarios, pobres, ricos, gente de las montañas y de la costa. En América Latina los brujos siguen estando presentes. No hay una ciudad de todo nuestro continente en donde no haya un brujo en este momento haciendo un extraño ritual. ¿Significa eso que la magia es real? Hay una magia real. Es por eso que durante la expansión del cristianismo, durante siglos, los primeros cristianos trataban de erradicar el pensamiento mágico y las prácticas mágicas de interpretadores de sueños, de parteras, de curanderas, justamente llevándolos a la hoguera, o sea, censurándolos, reprimiéndolos. Lo mismo ocurrió en la conquista americana, básicamente por una cuestión de dominio. Pero desde el siglo XVIII, cuando domina la ciencia hasta el día de hoy, la contienda se divide entre ciencia y religión. Entonces, a los religiosos no les importó tanto perseguir a los magos, sino a los científicos. De modo que la ciencia, la religión y la magia simplemente son saberes que disputan dominios. Desde hace siglos, ciencia, fe y magia han competido por dominar el pensamiento humano y por poseer la verdad del universo. ¿Qué pasaría si alguna vez logramos unir los tres conocimientos en uno? ¿Será ese día en el que todos los interrogantes se respondan frente a nuestros ojos? Hechiceros, brujos, chamanas. Cada cultura ha hallado un apodo para nombrar a estos hombres y mujeres que parecieran poder modificar la realidad y la percepción que tenemos de ella. ¿Pero existe realmente la magia?
¿O es solo nuestra forma de llamar a todo lo que aún nos resulta inexplicable?